Bienvenido. Esta noche, nos embarcamos en un suave recorrido por el Nilo, no a través de rápidos turbulentos o aventuras dramáticas, sino por los silenciosos y polvorientos pasillos de la mitología del antiguo Egipto. Imagínate acomodándote en la posición más cómoda que puedas encontrar, quizás ajustando tu almohada una última vez, y permitiendo que tu respiración se calme mientras nos deslizamos hacia atrás casi 5000 años. Antes de comenzar este tranquilo viaje a través del tiempo, me encantaría escuchar de nuestra comunidad de compañeros insomnes y entusiastas de la historia. Por favor, tómate un momento para presionar el botón de suscribirse si aún no lo has hecho. Ayuda a que más personas encuentren estos rincones serenos del Internet. Dale un suave me gusta a este vídeo si estás disfrutando el recorrido, y déjanos un comentario diciéndonos qué hora es donde te encuentras y desde qué acogedor rincón del mundo nos estás escuchando esta noche. Hay algo maravillosamente tranquilizador en saber que todos estamos dispersos por diferentes zonas horarias, pero unidos en este momento silencioso de aprendizaje. Ahora, regresemos al antiguo Egipto, donde los dioses caminaban entre los mortales en historias que han sobrevivido más tiempo que la mayoría de las civilizaciones. Estas no eran los mitos llamativos y llenos de acción que podrías recordar de las películas. No. Estas eran historias contadas bajo el suave parpadeo de lámparas de aceite, transmitidas a través de generaciones de escribas que cuidadosamente presionaban sus plumas de caña sobre papiro, cada jeroglífico una pequeña meditación en sí mismo. Imagina el peso del aire del desierto, espeso con incienso de los templos cercanos, mientras los antiguos narradores reunían a sus oyentes cerca. Los mitos que exploraremos esta noche no eran solo entretenimiento, eran el tejido mismo de cómo toda una civilización entendía la vida, la muerte, y todo lo que fluye entre ellas como el eterno Nilo. Podrías encontrar que tus párpados se vuelven pesados mientras serpenteamos a través de estos relatos. Eso está perfectamente bien. Deja que las historias te envuelvan como la inundación anual que traía vida a los campos egipcios. Algunos detalles se quedarán, otros se alejarán como sedimento asentándose en la orilla del río, y eso es exactamente como debe ser. Comencemos donde los antiguos egipcios creían que todo comenzó, en las aguas primordiales de Nan, un océano infinito y oscuro que existía antes de que el tiempo mismo hubiera aprendido a avanzar. Imagínate, si puedes, una quietud completa. No la ausencia de sonido, sino la presencia de un silencio perfecto, como el momento justo antes del amanecer cuando incluso la mente más inquieta encuentra paz. En esta sopa cósmica de la nada, la primera consciencia se agitó. Los egipcios lo llamaron Atum, aunque también tenía otros nombres, Ra-Atum, o a veces simplemente Ra. Imagina la soledad de ser la única cosa consciente en toda la existencia. No la soledad desesperada de una noche de viernes, sino algo mucho más profundo y, extrañamente, pacífico. Atum existió en perfecta soledad durante eones que no pueden medirse porque el tiempo aún no había sido inventado. Ahora, podrías preguntarte cómo exactamente llegó Atum a existir, y aquí es donde la mitología egipcia se vuelve deliciosamente práctica en su extrañeza. Simplemente se pensó a sí mismo hacia la existencia. Un momento no había nada, al siguiente momento había una consciencia que dijo, esencialmente, yo soy. Sin explosiones cósmicas, sin efectos dramáticos de iluminación, solo la tranquila confianza de la existencia decidiendo existir. Pero Atum pronto se dio cuenta de que estar solo en un vacío infinito era, bueno, bastante aburrido. Y entonces, en lo que podría ser el acto más íntimo de creación jamás concebido, creó a los primeros dos dioses a través de, digamos, satisfacción personal. Los egipcios eran notablemente francos sobre las funciones corporales, viéndolas como naturales y necesarias en lugar de vergonzosas. De este acto vinieron Su, el dios del aire, y Tefnut, la diosa de la humedad. Imagina a Su como el primer aliento que tomas cuando sales en una mañana perfectamente templada, ni muy cálida, ni muy fría, solo el peso correcto del aire llenando tus pulmones. Tefnut era su compañera, la suave humedad que hace que el aire se sienta vivo, como el momento antes de una lluvia suave que nutrirá en lugar de destruir. Estos dos seres divinos se alejaron hacia las aguas infinitas de Nan, quizás para explorar su nueva existencia, quizás simplemente porque vagar es lo que hacen los seres recién conscientes. Pero vagaron demasiado lejos y se perdieron en la oscuridad infinita. Atum,
experimentando lo que podría haber sido la primera preocupación parental en la historia cósmica, envió su ojo a encontrarlos. No un ojo metafórico, entiende, sino su ojo real, que podía desprenderse y viajar independientemente, una característica útil que tristemente no llegó al diseño humano. Cuando el ojo regresó con su Itefnut, Atum lloró de alivio. Cada lágrima que cayó de su ojo divino se convirtió en un ser humano. Esto significa, según la mitología egipcia, que la humanidad nació de lágrimas de alegría en lugar de tristeza, una historia de origen bastante optimista cuando lo piensas. Estas no eran lágrimas de dolor o frustración, sino la humedad suave que viene cuando el alivio te envuelve como una manta cálida en una noche fría. Mientras tanto, Su y Tefnut, quizás inspirados por el enfoque creativo de su padre, se abrazaron y dieron origen a Geb, el dios de la tierra, y Nat, la diosa del cielo. Ahora, Geb y Nat se enamoraron profundamente, como la tierra y el cielo a menudo hacen en la mitología. Se abrazaron tan fuertemente que no había espacio entre ellos para que existiera algo más, sin espacio para la vida, sin lugar para que el sol viajara, sin sitio para que las historias que estamos contando esta noche se desarrollaran. Esto presentó un problema. Imagina tratar de vivir en un mundo donde el suelo y el techo están presionados juntos sin espacio entre ellos. Sería como tratar de dormir en una cama que es simultáneamente el piso y el techo, técnicamente posible, pero no particularmente propicio para el descanso o el crecimiento. Así que Atum ordenó a Su, el dios del aire, que separara a sus hijos. Imagina a Su posicionándose entre la tierra y el cielo, sus brazos alzados para sostener a Nat mientras sus pies permanecían firmemente plantados en Geb. Esta separación creó el primer espacio donde la vida podría florecer, donde el sol podría viajar su jornada diaria, donde las historias de dioses inmortales podrían desarrollarse con espacio para respirar. Nat, la diosa del cielo, era a menudo representada como una mujer arqueada sobre la tierra, su cuerpo salpicado de estrellas. Cada tarde, ella se tragaría el sol, y cada mañana lo daría a luz de nuevo. Los egipcios veían el amanecer diario no como una victoria dramática de la luz sobre la oscuridad, sino como un ciclo suave y natural de digestión y renovación, el sol viajando a través del cuerpo estrellado de Nat cada noche, emergiendo refrescado cada amanecer. Geb, mientras tanto, yacía debajo de todo como la tierra misma. Se decía que su risa causaba terremotos, pero estos eran típicamente retratados como un rumor suave, como la tierra estirándose después de un largo sueño. Cuando Geb lloraba, sus lágrimas se convertían en los depósitos minerales que los egipcios apreciaban, no convulsiones violentas, sino la manera de la tierra de compartir sus tesoros. La separación de Geb y Nat creó la estructura básica del cosmos egipcio: tierra abajo, cielo arriba y aire entre ellos. Pero también creó algo más: añoranza. Geb y Nat podían verse el uno al otro pero nunca tocarse, excepto por breves momentos al amanecer y al atardecer cuando el cielo parece besar el horizonte. Este romance cósmico se desarrollaba diariamente sobre las cabezas de los antiguos egipcios, un suave recordatorio de que incluso los dioses experimentaban la naturaleza agridulce del amor. De esta pareja separada vinieron la siguiente generación de dioses: Osiris, Isis, Set y Neftis. Estos 4 hermanos continuarían representando el ciclo de mitos más importante en la religión egipcia, pero esa es una historia para más tarde en nuestro viaje esta noche. Por ahora, simplemente descansemos en la creación del orden a partir del caos, del espacio a partir de la compresión, de la arquitectura básica que albergaría todas las historias por venir. Los antiguos egipcios no veían esta creación como una conquista violenta del caos por el orden. En su lugar, la veían como una emergencia suave, como una flor de loto abriéndose en la superficie de un estanque quieto. Las aguas primordiales de Nan no desaparecieron, permanecieron en los bordes del mundo, listas para regresar si los dioses alguna vez dejaran de mantener el delicado equilibrio que habían creado. Esta visión cíclica de la creación significaba que cada amanecer no era solo otro día, sino una representación diaria del primer momento cuando la luz se distinguió de la oscuridad, cuando la consciencia eligió existir, cuando las lágrimas de alegría divina se convirtieron por primera vez en vida humana. Los egipcios despertaban cada mañana no para enfrentar otro día mundano, sino para presenciar el cosmos recreándose a sí mismo, tan confiable y suave como tu propia respiración mientras escuchas estas palabras. Mientras sientes tu propia respiración calmándose,
Imagínate como uno de esos primeros humanos, nacido de lágrimas de alegría, viviendo en el espacio entre la tierra y el cielo, observando al sol hacer su viaje pacífico a través del cuerpo de la noche hacia la promesa de otro amanecer suave. Y así nos desplazamos de lo cósmico a lo personal, de la creación del universo a las riñas sorprendentemente familiares de hermanos divinos. Si alguna vez te has preguntado si los dioses experimentan drama familiar, los antiguos egipcios te asegurarían que sí, absolutamente sí, y es tan complicado como tus propias reuniones familiares, solo que con apuestas más altas y efectos especiales más impresionantes. Instalémonos en la historia de Osiris, Isis, Set y Neftis, 4 hermanos cuyas relaciones harían que una telenovela moderna parezca positivamente mundana. Imagínalos no como deidades remotas y perfectas como el mármol, sino como individuos con personalidades tan complejas y contradictorias como cualquiera que puedas conocer, bendecidos con inmortalidad y maldecidos con los mismos enredos emocionales que nos aquejan a los mortales. Osiris, el mayor, era todo lo que un antiguo egipcio podría esperar de un gobernante. Imagina el tipo de persona que realmente recuerda el cumpleaños de todos, devuelve los objetos prestados en mejor condición de como los encontró, y de alguna manera hace que las tareas administrativas parezcan placenteras. Les enseñó agricultura a los humanos, no en grandes proclamaciones estruendosas, sino de la manera paciente en que un buen maestro te muestra cómo trabajar con tus manos hasta que el conocimiento se vuelve segunda naturaleza. Bajo la suave guía de Osiris, Egipto se transformó de una colección de tribus dispersas en algo parecido a la civilización. Imagina el valle del Nilo llenándose lentamente con los patrones geométricos de campos irrigados, el ritmo satisfactorio del trabajo comunal, el desarrollo de la escritura no como una herramienta de opresión, sino como una manera de preservar sabiduría y poesía. Los egipcios recordaban este tiempo como una época dorada cuando los dioses caminaban entre los humanos no como conquistadores, sino como vecinos que casualmente eran inmortales. Osiris se casó con su hermana Isis, lo cual podría levantar cejas modernas, pero la genética divina aparentemente funciona diferente que la humana, y los egipcios veían esto como mantener la pureza de los linajes divinos en lugar de algo problemático. Isis era la sabiduría personificada, la diosa de la magia y la sanación, el tipo de persona que siempre sabe exactamente qué decir cuando estás teniendo el peor día imaginable. Ella podía pronunciar los nombres verdaderos de las cosas, lo cual en la creencia egipcia le daba poder sobre ellas. Imagina tener tal conocimiento íntimo del mundo que pudieras convencer a una fiebre de irse, o persuadir al viento de llevar tu voz a alguien muy lejano. Su hermano menor Set, sin embargo, observaba esta felicidad matrimonial con el resentimiento particular que viene de ser el hermano que nunca encaja del todo. Set gobernaba sobre el desierto, los lugares caóticos más allá de la fertilidad ordenada del Nilo. No era malvado, exactamente, más como ese pariente que trae drama innecesario a cada reunión y de alguna manera siempre logra hacer todo sobre sí mismo. El desierto, después de todo, no era inherentemente malicioso. Simplemente operaba por reglas diferentes que el Valle del Río, reglas que parecían duras e impredecibles para aquellos que preferían los ritmos suaves de la vida agrícola. La cuarta hermana, Neftis, se casó con Set pero se sintió atraída hacia la calidez y estabilidad que Osiris representaba. Esto no fue retratado como un affaire apasionado, sino más bien como un reconocimiento silencioso de que a veces los corazones no se alinean con los arreglos sociales, sin importar cuán divinamente ordenados puedan estar esos arreglos. De su breve unión con Osiris vino Anubis, el dios con cabeza de chacal que más tarde guiaría almas a través del más allá, un niño nacido del anhelo en lugar de la obligación. Los celos de Set fermentaron lentamente, como vino dejado demasiado tiempo al sol. No despertó una mañana y decidió destruir a su hermano. En su lugar, su resentimiento se acumuló gradualmente de la manera en que las pequeñas irritaciones pueden convertirse en algo más grande y consumidor de lo que tienen derecho a ser. Quizás comenzó con Osiris obteniendo las mejores tierras de cultivo. Tal vez empezó cuando sus padres elogiaron la última innovación de Osiris en irrigación. Quizás fue simplemente la manera en que las caras de la gente se iluminaban cuando Osiris entraba a una habitación, un brillo que nunca aparecía para Set. El plan que Set ideó era elaborado y extrañamente considerado para un complot de asesinato. Encargó un cofre hermoso, perfectamente dimensionado a las medidas de Osiris, decorado con tallados intrincados e incrustado con metales preciosos.
Imagina la artesanía, el tipo de arte que toma meses completar, cada detalle cariñosamente rendido. Set lo anunció como un regalo para cualquiera a quien le quedara, como alguna versión divina del zapato de Cenicienta, pero al revés. En un banquete, porque el drama familiar siempre parece desarrollarse en reuniones donde todos están tratando de pasarla bien, Set presentó su creación. Varios dioses probaron el cofre para ver el tamaño, pero no le quedó bien a ninguno de ellos. Demasiado largo para algunos, demasiado estrecho para otros, como probarse ropa hecha para un cuerpo completamente diferente. Cuando Osiris finalmente lo probó, acomodándose en el interior forrado de seda con una risa ante este juego tonto, le quedó perfectamente. Por supuesto que sí. En el momento en que Osiris se acostó, los conspiradores de Set cerraron la tapa de un golpe y la sellaron con plomo fundido. No rápidamente, entiende, esta no fue una violencia súbita, sino un sellado deliberado, como cerrar una carta que sabes traerá noticias terribles. Llevaron el cofre al Nilo y lo pusieron a la deriva, observando cómo la corriente lo atrapó y se lo llevó hacia el Mediterráneo. Imagina el peso de ese momento, no solo el peso físico del cofre sellado con plomo hundiéndose bajo la superficie del agua, sino el peso emocional de una familia desgarrada por los celos, del orden interrumpido por el caos, de la primera muerte en un mundo que solo había conocido vida. Los egipcios entendían que esto no era solo un asesinato, era la introducción de la mortalidad misma al orden cósmico. Isis sintió la muerte de su esposo en el momento en que ocurrió, de la manera en que a veces despiertas de un sueño profundo sabiendo que algo ha cambiado incluso antes de entender qué. Su dolor no era el lamento teatral del drama trágico, sino algo más silencioso y devastador, el dolor hueco de encontrarte repentinamente solo en un mundo que siempre había sido compartido. Comenzó a buscar el cuerpo de Osiris con la paciencia metódica de alguien que entiende que algunas tareas no pueden apresurarse. Imagínala viajando a lo largo del Nilo, deteniéndose en cada pueblo para preguntar si alguien había visto un cofre hermoso flotando río abajo. La búsqueda la llevó más allá de las fronteras de Egipto, siguiendo rumores y susurros como migas de pan a través de tierras extranjeras. Lo encontró eventualmente, en la ciudad fenicia de Biblos, donde el cofre había llegado a la orilla y había sido incorporado en una columna que sostenía el palacio local. El árbol que había crecido alrededor de él llenaba el palacio con fragancia dulce, y la reina, sin saber que albergaba el cuerpo de un dios egipcio, había llegado a atesorar esta columna misteriosamente aromática. Isis, disfrazándose como una mujer ordinaria, se convirtió en niñera del hijo bebé de la reina. Cada noche, cuando el palacio dormía, colocaba al niño en fuego divino para quemar su mortalidad mientras se transformaba en una golondrina y volaba alrededor de la columna, lamentando a su esposo perdido con el tipo de canción sin palabras que trasciende el lenguaje. Cuando la reina descubrió a su hijo rodeado de llamas, sus gritos revelaron la verdadera naturaleza de Isis. Pero en lugar de ira, la reina sintió compasión por esta diosa cuyo amor la había llevado tan lejos de casa. Le dio la columna a Isis voluntariamente, entendiendo que algunas necesidades trascienden la política y las fronteras. Isis trajo a Osiris de vuelta a Egipto y escondió su cuerpo en el delta pantanoso, esperando realizar los rituales necesarios para restaurarlo a la vida. Pero Set descubrió el cadáver oculto, y en una rabia que había estado construyéndose por quién sabe cuánto tiempo, lo desgarró en 14 pedazos y los esparció por Egipto. Este desmembramiento no fue retratado como violencia sangrienta, sino como una especie de precisión terrible, Set deshaciendo sistemáticamente la integridad que había hecho a Osiris completo, distribuyendo pedazos del como semilla esparcida por la tierra. Cada pedazo cayó en un nomo diferente, o distrito administrativo, y donde aterrizaron, la tierra se volvió especialmente fértil, como si la divinidad esparcida de Osiris bendijera el suelo que tocaba. Una vez más, Isis comenzó a buscar, esta vez fragmentos en lugar de un cuerpo completo. Imagina su paciencia, no la prisa desesperada del pánico, sino la determinación constante de alguien que entiende que el amor requiere tanto tiempo como atención al detalle. Fue ayudada por su hermana Neftis, quien había abandonado a Set cuando sus celos se volvieron destructivos, y por Anubis, su hijastro divino, quien usó sus sentidos sobrenaturales para rastrear los restos esparcidos. Encontraron 13 pedazos. El 14º, digamos delicadamente que era la parte de Osiris que le había permitido engendrar hijos, había sido comido por peces en el Nilo. Isis creó un reemplazo de arcilla y madera sagrada,
lo bendijo con palabras mágicas que lo hicieron más real de lo que el original jamás había sido. Usando habilidades que más tarde se convertirían en la base de la momificación egipcia, Isis y Anubis cuidadosamente reensamblaron el cuerpo de Osiris, envolviendo cada parte en lino bendito, ungiéndolo con aceites que llevaban oraciones en su fragancia. Esta no fue resurrección en el sentido dramático, sin rayos, sin trompetas, sin sentarse súbitamente con un jadeo. En su lugar, fue un llamado suave de regreso, como persuadir a alguien a despertar de un sueño muy profundo. Osiris regresó, pero cambiado. Ya no podía vivir en el mundo de los vivos. La muerte, una vez introducida al orden cósmico, crea su propio reino con sus propios requisitos. Se convirtió en su lugar en el gobernante del más allá, el juez de almas que entendía la mortalidad desde adentro. Su muerte no había sido tragedia sin sentido, sino transformación, la creación de un puente entre el mundo de los vivos y lo que yace más allá. Antes de partir hacia su nuevo reino, Osiris e Isis concibieron un hijo Horus, quien crecería para desafiar a Set por el trono de Egipto, continuando este drama familiar hacia la siguiente generación. Pero esa es una historia que se deslizará hacia nuestro próximo segmento. Como las historias hacen cuando se les permite fluir a su propio ritmo, como el Nilo mismo llevando sus misterios hacia el mar. Por ahora, déjate descansar en el conocimiento de que incluso los dioses deben aprender a vivir con la pérdida, que el amor puede persistir más allá de la muerte, y que a veces lo que parece un final es realmente una transformación que aún no somos lo suficientemente sabios para reconocer. Los antiguos egipcios encontraron consuelo en este ciclo de muerte y renovación, viéndolo representado no solo en sus mitos, sino en la inundación anual del Nilo, en el viaje diario del sol, en el simple hecho de que la vida continúa a pesar de toda evidencia de que no debería. Ahora llegamos a lo que podría ser el caso judicial familiar más largo en la historia mitológica, la contienda entre Horus y Set por el trono de Egipto, un drama legal que hace que las batallas de custodia modernas parezcan refrescantemente breves. Imagínate, si puedes, la discusión más prolongada que hayas presenciado jamás, luego multiplícala por varias décadas y añade poderes divinos. Los antiguos egipcios, con su paciencia característica, no vieron nada irrazonable en que los dioses tomaran 80 años para resolver una disputa de herencia. El joven Horus creció en los pantanos del delta, escondido por su madre Isis mientras ella lo cuidaba a través de las vulnerabilidades de la infancia divina. Esta no era la ocultación dramática de los cuentos de hadas, con peligro constante acechando en cada esquina, sino más como la protección cuidadosa que cualquier madre proporciona, asegurándose de que comiera apropiadamente, aprendiera sus lecciones, y desarrollara las habilidades que necesitaría para la vida complicada que le esperaba. Isis era, según todos los relatos, una madre excepcional de la manera en que las diosas de la sabiduría tienden a serlo. Le enseñó a Horus no solo las cosas obvias, como volar cuando tomaba su forma de halcón, como leer los mensajes sutiles escritos en los patrones del viento, sino también las habilidades más matizadas que necesitaría como gobernante. Paciencia, por ejemplo. La capacidad de escuchar quejas largas y tediosas, sin dejar que tu expresión revele lo que realmente estás pensando. El arte diplomático de hacer que todos se sientan escuchados mientras aún obtienes lo que quieres. Pero quizás más importante, le enseñó sobre la justicia, no la justicia estruendosa y absoluta de las fuerzas cósmicas, sino la justicia más complicada y cotidiana de tratar de ser justo cuando todos los involucrados están convencidos de que tienen razón y todos los demás están equivocados. Cuando Horus llegó a la mayoría de edad, apareció ante la Enéada el consejo de 9 grandes dioses que servía como la corte suprema del reino divino. Imagínalos sentados en un gran salón que existe en algún lugar entre la tierra y el cielo, sus sillas arregladas en un círculo perfecto para que nadie pudiera reclamar precedencia, aunque seguramente algunos de ellos tenían opiniones sobre el arreglo de los asientos. El caso de Horus era bastante simple. Su padre Osiris había sido el rey legítimo de Egipto antes de que Set lo asesinara, y por lo tanto el trono debería pasar al hijo de Osiris. Era el tipo de reclamo de herencia directo que debería haberse resuelto en una tarde, con quizás un descanso para almorzar para deliberación. El contraargumento de Set era más complejo y, francamente, más interesante. Afirmaba que Horus era demasiado joven e inexperto para la realeza, que Set mismo ya había estado gobernando Egipto, aunque caóticamente, por años, y que el poder, la capacidad de realmente mantener y controlar territorio debería contar más que el linaje. También sugirió
con la agresión pasiva particular que solo los miembros de la familia pueden lograr, que quizás Horus no era realmente hijo de Osiris, dadas las circunstancias inusuales de su concepción. Los dioses se encontraron genuinamente divididos. Algunos apoyaron el reclamo hereditario de Horus, otros apreciaron el argumento de Set sobre experiencia y habilidad demostrada. Algunos, uno sospecha, simplemente disfrutaron viendo el drama desarrollarse y no tenían prisa por verlo resuelto. Lo que siguió no fue un juicio único, sino una serie de concursos, desafíos y apelaciones que se extendieron por décadas. Los egipcios parecían entender que algunas disputas no pueden apresurarse, que las dinámicas familiares complicadas requieren tiempo para desarrollarse y resolverse naturalmente, como un río cambiando lentamente su curso. El primer concurso fue típicamente directo, una carrera entre Horus y Set en sus botes. Set, con astucia característica, construyó su bote de piedra, lo cual parecía hacer trampa hasta que te dabas cuenta de que él era el dios del desierto y tenía considerable experiencia haciendo que lo imposible sucediera a través de pura fuerza de voluntad. Horus, siguiendo el consejo de su madre sobre trabajar más inteligentemente en lugar de más duro, construyó su bote de madera pero lo pintó para que pareciera piedra. Cuando el bote de piedra de Set se hundió inmediatamente al tocar el agua, acusó a Horus de engaño. Cuando se reveló que el bote de Horus era realmente de madera, Set lo acusó de, bueno, también de engaño, pero diferente engaño. Los dioses declararon este concurso inconcluso, lo cual pareció establecer el tono para las siguientes décadas. Los concursos se volvieron cada vez más creativos conforme pasó el tiempo. Hubo una competencia para ver quién podía aguantar la respiración bajo el agua por más tiempo, que terminó con ambos participantes haciendo trampa de maneras elaboradas que probablemente violaron varias leyes de la física. Hubo un concurso de fuerza que de alguna manera se convirtió en un debate sobre la interpretación apropiada de leyes de propiedad ancestrales. Hubo un concurso de comer que se convirtió en una discusión filosófica sobre la naturaleza del hambre. A través de todo esto, los dioses mantuvieron su dignidad divina de la manera en que la gente lo hace cuando está tratando muy duro de pretender que la situación no se ha vuelto completamente ridícula. Nombraron árbitros, establecieron reglas, discutieron sobre las reglas, cambiaron las reglas, y luego discutieron sobre si los cambios de reglas se aplicaban retroactivamente. El concurso más famoso involucró un desafío bastante íntimo. Set propuso que resolvieran su disputa a través de, digamos, una competencia de destreza masculina. Los detalles de este concurso particular son tanto demasiado explícitos como demasiado extraños para una historia de dormir, involucrando como lo hacen fluidos corporales divinos, jardines de lechuga, y una serie de malentendidos que harían que una farsa de dormitorio pareciera sutil. Lo importante de entender es que esto no era realmente sobre conquista física, sino sobre dominación y humillación, el intento de Set de probar que podía sobrepasar a Horus de la manera más fundamental posible. Horus, guiado por la sabiduría estratégica de su madre, logró voltear las tornas de una manera que dejó a Set completamente avergonzado ante los dioses reunidos. Mientras tanto, la gente de Egipto continuó sus vidas bajo este gobierno dividido, adaptándose a la incertidumbre con la resistencia práctica que los humanos desarrollan cuando sus líderes están demasiado ocupados discutiendo para gobernar efectivamente. El Nilo aún se inundaba cada año, los cultivos aún crecían, los artesanos aún perfeccionaban sus oficios, y los escribas aún registraban cuidadosamente los detalles administrativos que mantienen las civilizaciones funcionando sin importar quién supuestamente esté a cargo. Quizás el concurso más revelador vino cerca del final de la disputa de 80 años. Los dioses, aparentemente cansándose de todo el asunto, sugirieron que Horus y Set deberían simplemente dividir Egipto entre ellos, Horus tomando el valle fértil del río, Set tomando las regiones desérticas duras pero valiosas. Parecía un compromiso razonable, el tipo de solución que los adultos alcanzan cuando finalmente han agotado su capacidad para el conflicto. Pero tanto Horus como Set rechazaron esta propuesta, y por primera vez en toda la saga, estuvieron en completo acuerdo sobre algo. Egipto, insistieron, no podía ser dividido. El río y el desierto no eran reinos separados sino partes de un todo único, como respiración y latido del corazón, como orden y caos, como el ciclo diario del sol y las estrellas. Este momento de unidad, irónicamente, apuntó hacia la resolución de su conflicto.
Los dioses comenzaron a entender que esto no era realmente sobre elegir entre Horus y Set, sino sobre reconocer que Egipto necesitaba tanto el orden que Horus representaba como el caos dinámico que Set encarnaba. La resolución final vino no a través de otro concurso, sino a través de la intervención de Neit, la antigua diosa del tejido y la guerra, quien tenía la sabiduría práctica que viene de saber cómo crear algo útil de hilos dispares. Propuso que Horus debería efectivamente convertirse en rey de Egipto, pero que Set debería ser honrado con dominio sobre las tormentas y tierras extranjeras, y debería servir como defensor del bote solar de Ra durante su viaje nocturno a través del inframundo. Esta no fue una victoria del bien sobre el mal, como mitologías posteriores podrían enmarcarlo, sino un reconocimiento de que tanto el orden como el caos tienen su lugar en el esquema cósmico. La energía de Set, apropiadamente canalizada, podía proteger en lugar de destruir. Su entendimiento de lugares duros y condiciones difíciles lo hacía invaluable para defender contra las fuerzas que amenazaban abrumar el equilibrio cuidadoso de la civilización egipcia. Horus se convirtió en faraón, pero no un gobernante absoluto. Aprendió a gobernar con el entendimiento de que su autoridad venía no solo del poder, sino de su capacidad para mantener el equilibrio delicado entre fuerzas opuestas. Cada faraón después de él sería considerado una encarnación de Horus, responsable de mantener Ma'at, el orden cósmico que mantenía el caos a raya sin destruir la tensión dinámica que hacía la vida posible. Set, mientras tanto, encontró propósito en su papel como protector. Cada noche, mientras el bote solar de Ra viajaba a través del inframundo, Set se paraba en su proa, armado con una gran lanza, luchando contra Apophis, la serpiente del caos último que buscaba devorar el sol y sumergir el mundo en oscuridad eterna. En este papel, la violencia de Set se volvió protectora en lugar de destructiva, su fuerza un escudo en lugar de un arma. Los antiguos egipcios contaron otras historias también, relatos más silenciosos que llenaron los espacios entre los grandes mitos. Estaba la historia de Tot, el dios con cabeza de ibis de la sabiduría y la escritura, quien pasaba su tiempo midiendo las fases de la luna y enseñando a los humanos las artes del cálculo y el mantenimiento de registros. Imagínalo en su biblioteca que existe fuera del tiempo, organizando cuidadosamente los pensamientos y sueños de cada ser viviente, asegurándose de que nada importante se olvide. Tot fue quien registró los procedimientos de la gran contienda entre Horus y Set, y sus relatos sugieren a alguien con el buen humor paciente de un reportero judicial que ha visto cada variación posible de la tontería humana y divina. Sus escritos revelan una apreciación profunda por la ironía y un entendimiento de que las verdades más importantes a menudo emergen de las circunstancias más ridículas. Estaba Ta, el dios de los artesanos y arquitectos, quien se decía había creado el mundo a través del habla, no proclamaciones dramáticas, sino las palabras cuidadosas y medidas de alguien explicando cómo construir algo que durará. Los egipcios lo imaginaban en su taller, rodeado de las herramientas de la creación, hablando cada parte de la realidad hacia la existencia con la misma atención al detalle que un carpintero maestro trae a una pieza fina de mobiliario. Y estaba Sobek, el dios cocodrilo, quien gobernaba sobre la fertilidad del Nilo pero también sus peligros. Los egipcios entendían que el río que les daba vida podía igualmente quitársela, y honraron a Sobek como la encarnación de la ambivalencia fundamental de la naturaleza. No era malvado, los cocodrilos, después de todo, simplemente están siendo cocodrilos, pero demandaba respeto y atención cuidadosa, como cualquier fuerza lo suficientemente poderosa para crear o destruir. Estas historias más pequeñas se tejían a través de la vida diaria egipcia como hilos a través de tela, creando una mitología que era tanto cósmica como doméstica, tanto profunda como práctica. Los dioses no eran figuras distantes para ser adoradas desde lejos, sino participantes activos en el proyecto continuo de mantener el mundo funcionando suavemente, como el mejor tipo de vecinos que siempre están dispuestos a ayudar pero nunca intrusivos al respecto. Mientras sientes el peso de estas historias asentándose a tu alrededor como una manta cómoda, imagínate como un escriba en el antiguo Memphis, terminando el trabajo de tu día mientras el sol comienza su viaje hacia el inframundo. Enrollas tu papiro, limpias tus plumas de caña, y sales al aire que se enfría, sabiendo que Set ya está tomando su posición en la proa del bote de Ra, listo para enfrentar cualquier desafío que la noche pueda traer. Y ahora llegamos a lo que los antiguos egipcios consideraban no un final, sino una transición, la muerte, y el proceso elaborado, casi burocrático de navegar el más allá.
Si alguna vez te has sentido abrumado por el papeleo o confundido por procedimientos institucionales complejos, encontrarás algo extrañamente consolador en el enfoque egipcio hacia el morir, que trataba todo el asunto como simplemente otro desafío administrativo que debía enfrentarse con preparación apropiada y atención al detalle. Los egipcios no veían la muerte como una pared, sino como una puerta, una que requería la documentación correcta, las contraseñas adecuadas y un conocimiento práctico de la burocracia divina. Imagina la muerte no como un final dramático, sino como hacer el check-out de un hotel donde has tenido una estancia placentera y mudarte a nuevas acomodaciones que requieren su propia etiqueta particular. El viaje comenzaba en el momento en que alguien exhalaba su último aliento, pero no con el pánico apresurado que podrías esperar. En su lugar, había un proceso cuidadoso, casi ritualístico de preparación que podía tomar 70 días, aproximadamente la misma cantidad de tiempo que toma para que la estrella Sopdet desaparezca y reaparezca en el cielo, vinculando la transformación personal a los ciclos cósmicos de la manera que hacía que los egipcios se sintieran conectados a algo más grande que el dolor individual. Durante esos 70 días, mientras el cuerpo se sometía a la momificación, se imaginaba que el difunto estaba aprendiendo las reglas de su nueva existencia, como un estudiante cuidadoso preparándose para un examen importante. No estaban vagando perdidos en algún limbo gris, sino asistiendo a lo que equivalía a sesiones de orientación para el más allá, familiarizándose con las costumbres y expectativas de su nueva realidad. El primer desafío venía en el momento de la muerte misma, cuando el difunto tenía que navegar la confusión inicial de ya no tener un cuerpo físico. Los egipcios entendían que esta desorientación era natural. Imagina repentinamente tratar de moverte por el mundo sin el peso y las limitaciones a las que te has acostumbrado. El Bea, o alma, tenía que aprender cómo viajar independientemente, como alguien aprendiendo a conducir después de toda una vida caminando. Pero los egipcios, prácticos como siempre, se habían preparado para esto. El difunto llevaba consigo el libro de los muertos, aunque ese es un nombre moderno bastante dramático para lo que los egipcios llamaban el libro de salir al día, lo cual suena más como un manual de instrucciones alegre que algo ominoso. Imagínalo como la guía definitiva, llena de mapas, frases útiles en el idioma local y consejos sobre costumbres locales que todo viajero debería conocer. El libro contenía hechizos, aunque de nuevo, hechizos los hace sonar más misteriosos de lo que eran. Estos eran más como declaraciones de intención cuidadosamente redactadas, contraseñas que te llevarían a través de varios puntos de control, y fórmulas corteses para dirigirse a oficiales que podrías encontrar. Conozco el nombre del barquero que me llevará a través de este río. No he cometido adulterio con la esposa de otro hombre. Entiendo el procedimiento apropiado para solicitar una audiencia con Osiris. El viaje a través del inframundo, o Duat, estaba trazado con la misma atención cuidadosa al detalle que los egipcios traían a sus sistemas de irrigación. Había rutas específicas que seguir, demonios particulares que evitar o apaciguar, y paradas programadas donde el difunto sería puesto a prueba sobre su conocimiento del protocolo divino. Imagínalo como un viaje de tren muy largo con múltiples transbordos, donde perder tu conexión podría dejarte varado en salas de espera cada vez más desagradables. El paisaje del Duat era tanto ajeno como familiar, ríos que fluían con fuego en lugar de agua, campos donde el grano crecía en filas perfectas pero nunca necesitaba cosecha, ciudades pobladas por seres que tenían cabezas de animales y actitudes burocráticas. El difunto viajaba a veces en bote, a veces a pie, ocasionalmente volando si había dominado las técnicas apropiadas para la navegación aérea en un reino donde las reglas usuales de la física eran más como sugerencias gentiles. A lo largo del camino, se encontraban con varios guardianes y porteros, cada uno con sus propios requisitos y personalidades particulares. Estaba el barquero que no demandaba pago, sino prueba de que entendías el significado simbólico de su trabajo. Estaban los guardianes de varias puertas que hacían acertijos que realmente no eran sobre astucia, sino sobre si habías aprendido las lecciones más profundas de tu vida terrenal. Algunos de estos encuentros eran adversarios, demonios que trataban de confundir o emboscar al viajero, serpientes que bloqueaban pasajes importantes, cocodrilos que acechaban en los ríos celestiales. Pero incluso estos desafíos no eran retratados como maliciosos. Eran más como medidas de seguridad, controles de calidad para asegurar que solo aquellos apropiadamente preparados para la ciudadanía divina fueran permitidos continuar.
El difunto podía defenderse no con armas, sino con conocimiento y conducta apropiada. Conocer el nombre verdadero de un demonio te daba poder sobre él. Entender la manera correcta de dirigirse a un guardián podía convertir a un enemigo en un aliado. El énfasis siempre estaba en la sabiduría en lugar de la fuerza, en la preparación en lugar del heroísmo. La culminación de este viaje era el famoso pesaje del corazón, conducido en el Salón de las Dos Verdades ante el mismo Osiris. Imagina una sala de tribunal que combina la solemnidad del tribunal terrenal más alto con la arquitectura imposible de los sueños, columnas que se extienden más allá de la vista, paredes cubiertas con jeroglíficos que cambian y se transforman mientras los observas, una atmósfera de justicia absoluta que de alguna manera no se siente fría o impersonal. Osiris se sentaba como juez, aún envuelto en las ropas mortuorias que Isis había preparado tan cuidadosamente, su piel verde marcándolo como uno que había muerto y renacido. No era retratado como severo o aterrador, sino como alguien que entendía por experiencia personal exactamente por lo que el difunto había pasado para llegar a este momento. La suya era la justicia de alguien que había sufrido injusticia él mismo, la sabiduría de alguien que había aprendido las lecciones más duras de primera mano. El pesaje real era conducido por Anubis, el dios con cabeza de chacal que había ayudado a Isis a reensamblar el cuerpo esparcido de Osiris. Su papel como guía para los muertos venía naturalmente de su experiencia con la descomposición y renovación. Los chacales, después de todo, son el equipo de limpieza de la naturaleza, convirtiendo la muerte de vuelta en vida a través del proceso simple de comer y digerir lo que otros dejan atrás. El corazón del difunto era colocado en un lado de una gran balanza, equilibrado contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Esta no era una prueba de perfección moral. Los egipcios eran demasiado prácticos para esperar que alguien pudiera vivir sin cometer errores. En su lugar, era una medida de equilibrio, de si alguien había vivido con bondad general, si sus intenciones habían sido sólidas incluso cuando sus acciones se quedaron cortas. El corazón, que era más pesado que la pluma, cargado por crueldad, egoísmo o maldad deliberada, sería inmediatamente devorado por Ammit, una criatura con la cabeza de un cocodrilo, el torso de un león y los cuartos traseros de un hipopótamo. Esto suena aterrador hasta que te das cuenta de que Ammit no era un castigo, sino una misericordia, un final rápido para aquellos que no podían soportar el peso de la consciencia continuada. Pero para aquellos cuyos corazones se equilibraban contra la pluma, se abría la posibilidad de unirse a Osiris en el más allá, o regresar a la tierra como eligieran, o simplemente descansar en los campos pacíficos de Aaru, donde el grano crecía sin esfuerzo y el sol brillaba sin calor opresivo. Los campos de Aaru eran descritos no como un lugar de placer infinito, sino como un reino de trabajo satisfecho y rutina gentil. Los muertos podían tender jardines que nunca fallaban, construir casas que nunca necesitaban reparación, visitar con amigos y familia sin las complicaciones que habían marcado sus relaciones terrenales. Era, esencialmente, la vida como podría ser si fuera liberada de la escasez, la ansiedad y las varias formas de sufrimiento que vienen de tener cuerpos que se desgastan y necesidades que no siempre pueden satisfacerse. Pero quizás más notablemente, la muerte no era final incluso en el más allá. El difunto podía regresar a la tierra durante el día si elegía, visitando los lugares y personas que había amado, participando en festivales, incluso ofreciendo consejo a los vivos a través de sueños y señales. La frontera entre la vida y la muerte era más como una membrana que una pared permeable, flexible, permitiendo relaciones continuas que trascendían la existencia física. Este regreso diario estaba conectado al propio viaje del sol a través del inframundo cada noche. Ra, el dios del sol, viajaba a través del Duat durante las horas de oscuridad, trayendo luz y calor a los difuntos, recibiendo su adoración y gratitud a cambio. Su paso renovaba tanto a los muertos como al sol mismo, preparando a ambos para otro día de existencia en sus reinos respectivos. Cada amanecer era por lo tanto no solo el regreso de la luz al mundo de los vivos, sino la terminación exitosa de otro viaje cósmico, otra victoria sobre las fuerzas de entropía y disolución que constantemente amenazaban deshacer el orden cuidadoso de la creación. Los egipcios despertaban cada mañana sabiendo que el sol había navegado una vez más los desafíos del inframundo, que los muertos habían sido consolados y renovados, y que la estructura básica de la realidad había demostrado ser lo suficientemente fuerte para soportar otro día de existencia. La mitología de muerte y renovación moldeaba cada aspecto de la vida egipcia,
desde la preservación cuidadosa de cuerpos hasta la colocación de bienes funerarios, desde el tiempo de festivales hasta el diseño de templos. La muerte no era algo que te pasaba, sino algo para lo que te preparabas a lo largo de tu vida, como aprender una habilidad o planear un viaje a un lugar que nunca habías estado pero esperabas visitar algún día. Los faraones, como encarnaciones de Horus, estaban especialmente conectados a este ciclo de muerte y renovación. Su propio viaje eventual al más allá era visto no como una tragedia personal, sino como una necesidad cósmica. Se unirían a Osiris en el inframundo, convirtiéndose en parte de la maquinaria divina que mantenía el universo funcionando suavemente. Sus sucesores continuarían su trabajo en el mundo de los vivos, asegurando continuidad y estabilidad a través de las generaciones. Incluso las pirámides, esos monumentos al poder faraónico que parecen tan imponentes desde afuera, eran fundamentalmente sobre esta transición. No fueron construidas para glorificar la muerte, sino para facilitar la transformación del faraón en un ancestro benéfico, un ser divino que podía continuar protegiendo y guiando a Egipto desde el otro lado de la existencia. Mientras sientes tu propia consciencia comenzando a derivar hacia el sueño, imagínate como uno de esos antiguos egipcios, seguro en el conocimiento de que el descanso no es un final sino un viaje temporal a un tipo diferente de consciencia. Imagina al sol haciendo su camino gentil a través del inframundo, llevando luz a aquellos que se han ido antes, preparándose para emerger refrescado y renovado con el amanecer de mañana. Déjate hundir en esa misma oscuridad descansada, sabiendo que como el sol, como el Nilo, como los ciclos cuidadosos que sostuvieron una civilización entera por miles de años, tú también regresarás a la vigilia cuando sea el momento correcto. Y así llegamos al final de nuestro viaje por el Nilo de la memoria. Aunque como todas las buenas historias egipcias, este final es realmente solo otro comienzo, otro giro en la gran rueda que los antiguos entendían gobierna toda la existencia. Mientras yaces aquí en tu cama cómoda, rodeado por los pequeños lujos que hacen la vida moderna tolerable, luces eléctricas que puedes apagar con un interruptor, control de clima que te mantiene ni muy caliente ni muy frío, quizás el zumbido distante del tráfico que habla de un mundo aún despierto y trabajando. Vale la pena reflexionar sobre qué tan lejos hemos viajado esta noche, y que sorprendentemente poca distancia nos separa de esas personas antiguas que primero contaron estas historias. Bajo la luz parpadeante de lámparas de aceite. Los mitos que hemos explorado juntos no fueron creados por personas fundamentalmente diferentes a nosotros mismos. Fueron creados por seres humanos que se preocupaban por sus familias, que luchaban con parientes difíciles, que trataban de dar sentido a un mundo que podía ser tanto maravillosamente generoso como misteriosamente cruel. Enfrentaron las mismas preguntas esenciales que nos mantienen despiertos por la noche: ¿por qué sufre la gente buena? ¿Cómo deberíamos tratar a aquellos que nos hacen daño? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Y cómo encontramos significado en medio de tanto caos aparente? Sus respuestas, envueltas en historias de dioses con cabezas de animales y botes cósmicos navegando a través de cuerpos llenos de estrellas, podrían parecer exóticas a nuestras sensibilidades modernas. Pero quita las especificidades culturales, los paisajes particulares del Valle del Nilo, las tecnologías de irrigación y momificación, las estructuras políticas de la realeza divina y encontrarás insights que se sienten sorprendentemente contemporáneos. La idea de que la creación requiere tanto orden como caos, que la justicia toma tiempo y paciencia para lograrse, que la muerte es transformación en lugar de terminación, que el trabajo más importante sucede silenciosamente y sin fanfarria. Estas no son supersticiones antiguas, sino sabiduría ganada con dificultad sobre la naturaleza de la existencia misma. Los egipcios entendían algo que nosotros, en nuestro mundo moderno apresurado, a veces olvidamos: que los procesos más esenciales no pueden apresurarse. La inundación del Nilo venía en su propio tiempo, no cuando los granjeros la necesitaban más urgentemente. El sol hacía su viaje diario exactamente al ritmo requerido para sostener la vida, sin adelantarse ni retrasarse. Los dioses tomaron 80 años para resolver una sola disputa legal, porque algunas preguntas requieren tanto tiempo para resolverse apropiadamente. Esta paciencia se extendía a su entendimiento de la vida humana también. No esperaban que la gente lograra la perfección, solo mantener un equilibrio razonable entre egoísmo y generosidad, entre ambición y contentamiento, entre acción y descanso. El corazón que se equilibraba contra la pluma de Maat no era el corazón de un santo, sino el corazón de alguien que había tratado, generalmente hablando,
de vivir con bondad y consciencia. Quizás más notablemente, entendían que los finales y los comienzos son a menudo la misma cosa, vistos desde ángulos diferentes. La muerte de Osiris se convirtió en su transformación en señor del más allá. Los celos destructivos de Set se convirtieron en vigilancia protectora. La muerte diaria del sol en el horizonte occidental se convirtió en su viaje nocturno hacia el amanecer de mañana. Incluso su gran civilización, que duró más que cualquier otra en la historia humana, aceptó que también se transformaría eventualmente en algo más, dejando atrás solo historias y piedras para que las generaciones futuras las contemplaran. Esta noche, mientras te instalas en el sueño, estás participando en ese mismo ritmo antiguo, la práctica diaria de soltar la consciencia, confiando en que el descanso restaurará en lugar de disminuirte, creyendo que mañana traerá nuevas posibilidades aunque no puedas verlas desde aquí. Tu dormitorio, con sus objetos familiares y arreglos cómodos, se vuelve por unas horas tan distante de tu consciencia como los antiguos templos de Memphis, pero igualmente listo para darte la bienvenida de vuelta cuando regreses. Las historias que hemos compartido esta noche continuarán su propio viaje a través de tu mente durmiente, mezclándose con tus sueños y recuerdos, quizás surgiendo en momentos inesperados en los días por venir. Algunos detalles se desvanecerán, como deberían nuestras mentes, como el Nilo, llevan hacia adelante solo lo que sirve al propósito más grande, dejando que el resto se asiente en el sedimento rico de la sabiduría medio recordada. Pero algo esencial permanecerá, la confianza silenciosa que viene de conectar con una tradición de narración humana que ha persistido por milenios, el consuelo de saber que otros antes que nosotros han enfrentado la incertidumbre con creatividad y gracia. La satisfacción profunda de unir tu propia pequeña voz al vasto coro de experiencia humana que se extiende de vuelta al primer momento cuando alguien miró las estrellas y se preguntó qué historias podrían contar. Los antiguos egipcios dirían que estás a punto de comenzar tu propio viaje nocturno a través del Duat, ese reino donde las reglas usuales del tiempo y espacio se vuelven más flexibles, donde lo imposible parece natural y lo misterioso se siente como llegar a casa. Set está de guardia en la proa de la consciencia, protegiendo tu descanso de las fuerzas que lo disturbarían. El bote del sueño te lleva seguramente a través de cualquier desafío que la noche pueda traer, guiado por sabiduría más antigua que las pirámides y más confiable que cualquier tecnología que hayamos inventado desde entonces. Cuando despiertes mañana, refrescado y renovado, emergerás a un mundo que los antiguos egipcios reconocerían aún girando en su eje, aún gobernado por la interacción del orden y el caos, aún poblado por seres humanos tratando de descubrir cómo vivir juntos con alguna medida de dignidad y gracia. Los detalles han cambiado, pero la historia esencial continúa, tan paciente y persistente como el Nilo mismo, llevando hacia adelante la sabiduría acumulada de cada generación que ha contribuido a su flujo. Así que déjate derivar ahora, como un bote de papiro en una corriente gentil, confiando en los ritmos antiguos que han sostenido la consciencia humana a través de incontables noches y amaneceres. Las historias continuarán sin ti por un tiempo, como lo han hecho por miles de años, listas para darte la bienvenida de vuelta cuando elijas regresar. Hasta entonces, descansa bien, sabiendo que eres parte de algo más grande y duradero que cualquier preocupación individual, algo tan vasto y confiable como las estrellas que los egipcios vieron esparcidas por el cuerpo oscuro de Nat, aún brillando esta noche sobre tu propio pequeño lugar en la historia infinita y desplegándose de lo que significa ser humano. Dulces sueños, compañero viajero. Que tu viaje a través de la noche sea tan pacífico como el Nilo en temporada de inundación, y que despiertes mañana tan refrescado como el sol emergiendo de su viaje nocturno a través del inframundo, listo para comenzar otro día en la antigua y continua aventura de estar vivo.